Muy bien. A ver si a alguien le gustaría leer la porción de la Biblia esta tarde. Zacarías 1, versículos 18 al 21. ¿Alguien se anima a leer la palabra de Dios, por favor? Zacarías 1, del 18 al 21. Indique con Ok, la yo manito tengo el quizás pasaje. para... Pueden abrir su Zacarías 1, audio. 18 al 21, ¿no? Sí. Ok. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Muy bien, gracias. Ahora, ¿cuántos entendimos la lectura? Yo no. Lo podemos leer rápidamente, ¿no es cierto? En un minuto leemos estos 4 versículos, pero ¿qué significa? ¿Ok? Ya tenemos una idea de el misterioso que es este libro y la necesidad de avanzar lentamente, poco a poco, tratando de captar bien la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a usar ahora la pantalla para ayudarnos a explicar mejor. Muy bien. Ahí podemos ver entonces el tema para esta tarde, la visión de los cuernos, 4 cuernos y también de los carpinteros. Y pueden ver la imagen, esa pequeña figura de Zacarías a espaldas a nosotros, mirando a estos 4 enormes cuernos. Y Zacarías tampoco entendía muy bien lo que eso significa. Y luego tenemos la otra imagen de los 4 carpinteros atacando a los cuernos y otro misterio para el profeta Zacarías. Así que nos anima quizá, ¿no es cierto? Nos anima a saber que ni Zacarías entendía bien lo que él estaba viendo, así que menos nosotros a primera vista, y hay que seguir el estudio con atención para poder ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Vamos a empezar con una introducción. Lo primero que hay que notar es que esta visión, la segunda visión del libro, es una continuación de la visión anterior. ¿Ok? Recordemos versículo 7 en adelante, la primera visión. Si notamos en el versículo 8, ¿cuándo vio Zacarías esta visión? Una noche, ¿no es cierto? Era de noche cuando él tiene esta visión. Así que termina la primera visión y el versículo 18, esta segunda visión, simplemente el profeta dice, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Recordemos que él estaba mirando a caballos, seguramente los caballos montados, y había una persona en particular que estaba frente de todos, el Señor Jesús antes de la encarnación. Esa es la primera visión. Y es como desaparece la primera visión y aparece la segunda. Zacarías continúa en este estado espiritual de recibir la palabra de Dios y él ve la segunda visión. Es una continuación del versículo 13. Si miramos un momento el versículo 13 del capítulo 1 que leemos aquí, Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Esas palabras consoladoras en versículos 14 y 15 tiene que ver con Dios castigando a las naciones que habían atacado al pueblo de Israel.
Recordemos el contexto. Los judíos habían vuelto del exilio para reconstruir el templo. Después de 16 años de no estar obedeciendo a Dios, se disponen para trabajar en el templo, se sienten muy pequeños, vulnerables, rodeados por el vasto imperio de los persas, y para colmo llegan gobernadores de los persas a cuestionar la obra. Y ese es el contexto en el que Dios habla a través de Zacarías para animar al pueblo. Y lo que Dios está diciendo a su pequeño pueblo, este pequeño remanente del exilio en Babilonia. Dios está diciendo, yo estoy molesto con las naciones que los atacaron tanto. Y yo voy a hacer algo para castigar a las naciones y para bendecirles a ustedes. Esa es la primera visión. Y esta segunda visión es una continuación y, como vamos a ver en un momento, es una ampliación de la primera visión. 4 cuernos que el profeta ve en versículo 18. 3 preguntas surgen del versículo 18 y 19. Primera pregunta: ¿cuál es el significado del símbolo de cuernos? En la primera visión habían caballos. Vimos que los caballos representaban estos ángeles que recorrían la tierra llevando información a Dios. Ahora cambia la visión. Ya no hay caballos, ahora hay cuernos. Queremos saber estos cuernos que representan. En segundo lugar, queremos preguntar al versículo 19, cuando la respuesta es: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. La pregunta será: ¿y por qué ese orden? ¿Por qué el orden de Judá, Israel y Jerusalén? Siempre cuando estudiamos la Biblia hay que notar esos detalles. Hay que estar a hacer preguntas. Constantemente hay que preguntar al texto bíblico qué significa algo que hay ahí. Y la tercera pregunta sería: ¿por qué 4 cuernos? ¿Por qué no 3 o 1 o 10? ¿Por qué aquí menciona 4 cuernos? Estas son las preguntas que queremos contestar esta tarde. Empecemos con el significado de los cuernos. Para nosotros, viviendo en Trujillo, se nos hace difícil entender esta imagen porque pocos tenemos contacto con animales, ¿no es cierto? Yo, a lo menos, aparte de 4 gatos en la casa, no tengo mayor contacto con animales. Menos tengo contacto con animales con tremendos cuernos, para ponerme a pensar, ¿y los cuernos qué podrían significar? Pero en el tiempo de Zacarías, el pueblo de Judá, los que habían vuelto del exilio, aunque estaban en Jerusalén, hay que recordar que Jerusalén estaba en ruinas. Así que realmente vivían vidas campestres, rurales. Muchos tendrían animales con cuernos. Y esos animales con cuernos grandes. Los judíos podían ver que los animales usaban esos cuernos para atacar a otros animales. Así que el animal que tenía los cuernos más grandes eran los animales más fuertes. Y uno se imagina un judío mirando a uno de sus animales entre los demás animales y podría notar orgullo, poder, autosuficiencia. Y los demás animales un poquito le brindaban respeto por temor a los cuernos. En esa manera, la palabra cuerno en el contexto de Israel vino a tener un significado muy particular.
Vamos a mirar en Deuteronomio el capítulo 33 y el versículo 17. Porque tenemos que familiarizarnos con la cultura judía. Zacarías era judío, no era peruano. Cada cultura tiene ciertos símbolos. Para los judíos, el cuerno era un símbolo muy particular. Miren aquí en Deuteronomio 33, el versículo 17. ¿Qué leemos? Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas, sus cuernos, como astas de búfalo. Con ellos acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. En esta parte de este canto de Moisés, Moisés está hablando de la tribu de José. Sabemos que José era uno de los hijos menores de Jacob, pero Jacob amaba a José y lo hizo su hijo primogénito legal. Y aquí Moisés, hablando de la grandeza y el poder de esa tribu de José, usa este cuadro de astas o de cuernos para representar el poder de esta tribu de José. Así que empezamos a notar que en la Biblia la palabra cuerno está vinculado con poder, con fuerza, con dominio. Vamos ahora al Salmo 75 para ver cómo este símbolo aparece en el Salmo 75. Leamos versículos 4 y 5. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida. Dirán, pero pastor, ahí no está la palabra cuerno. Cierto, no está en la Reina Valera, pero está en el hebreo. Y la Reina Valera ha traducido la palabra cuerno con otras palabras. En versículo 4, noten la palabra al final, enorgullezcáis. Literalmente, lo que el salmista dice es, no se comportan como si tuviesen grandes cuernos. Cuernos que hablan de orgullo, vanagloria, ese animal fuerte que domina. Dice, no se hagan ustedes con ese orgullo. Versículo 5, no alarden de sus cuernos, de su poder, de su vigor. Así que el salmista usa esta palabra cuerno como un símbolo de orgullo, vanagloria y gran poder. Vamos ahora a Daniel, el capítulo 8. Porque en Daniel 8, el profeta tiene una visión que incluye animales con cuernos. Miren ustedes, Daniel 8, versículo 2. En primer lugar tenemos Daniel 8, versículo 2. No, el versículo 3 debe ser. Versículo 3. Está mal aquí el texto, el PowerPoint. Debe ser versículo 3. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Bueno, aquí Daniel está viendo literalmente un animal con cuernos. Él está viendo algo literal. También versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía de los lados del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno. Una vez más, Daniel está viendo lo que para él parece
un animal literal, solo que extrañamente, en vez de tener dos cuernos, es como un unicornio, tiene un solo cuerno entre los ojos. Pero si avanzamos en Daniel 8 al versículo 20, miren ustedes la interpretación de la Biblia acerca de estos cuernos. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que podemos ver ahí que en la Biblia, en estas visiones apocalípticas, la palabra cuerno representa imperios. El imperio de los medos, el imperio de los persas. O también puede representar un rey poderoso, Alejandro Magno, el gran rey de los griegos. Si miramos en Daniel capítulo 7, en Daniel 7 también tenemos este cuadro de cuernos que simbolizan grandes poderes. Miren versículo 8, Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y todo esto está interpretado en versículo 24, Daniel 7, 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que aquí en Daniel 7 no es la misma palabra en hebreo, porque Daniel 7 está escrito en arameo, pero es la palabra equivalente en arameo que Zacarías usa también. Lo que estamos diciendo, y espero que lo están captando, hermanos, en la cultura judía, el cuerno simbolizaba gran poder político militar. Así que ahí tenemos, en primer lugar, el significado de los cuernos. Cuando en esta visión Zacarías ve 4 cuernos, lo que él está viendo es 4 grandes poderes políticos o militares. Ahora, ¿qué hacen esos cuernos? Miren versículo 19, Zacarías 1:19. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me interesó el orden ahí y me hice la pregunta, ¿por qué está en ese orden? Porque la verdad es que históricamente el orden fue diferente. La primera nación que fue dispersada no fue Judá. La primera nación fue Israel, las 10 tribus del norte. Los asirios los llevaron a ellos. Luego Judá fue atacado por los babilonios. Y finalmente, una vez que Judá había sido conquistado, los babilonios destruyeron a Jerusalén. Así que el orden histórico es Israel, Judá, Jerusalén. Pero aquí se coloca Judá primero. Y la pregunta sería, ¿por qué? Me parece que no es difícil contestar esa pregunta cuando pensamos en el contexto en el que Zacarías está viviendo. Pregúntate, ¿a quién está predicando Zacarías? Está predicando a los que volvieron del exilio en Babilonia. ¿Quiénes fueron ellos? Los de la nación de Judá. Y porque Zacarías está hablando a los de Judá, parece que Dios colocó a Judá primero en este orden, porque sería de mayor interés para los oyentes. Pero si miramos en Zacarías 1, versículo 21, noten que en versículo 21 desaparece Israel
desaparece Jerusalén y solo Judá es mencionado en versículo 21. Leamos. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer los carpinteros? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Noten, solo dice Judá. Tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá. Así que interesante que en versículo 21 solo queda mencionada la nación de Judá, porque eran los oyentes que estaban escuchando al profeta Zacarías y por lo tanto a quien Dios estaba hablando en ese momento. Pero vamos ahora a la tercera pregunta. ¿Cuál es el significado del número 4? Dios le mostró a Zacarías una visión con 4 cuernos. Ahora, aquí tenemos que reconocer que los comentaristas ya un poco nos confunden con diferentes ideas. Algunos comentaristas tratan de identificar específicamente quiénes son esas 4 naciones. ¿Ya? Lo hace muy específico, 4 naciones muy particulares. El problema, me parece, con esa interpretación es que los comentaristas difieren, no están de acuerdo. Un comentarista menciona 4 naciones. Otro comentarista menciona 4 naciones diferentes. Y un tercer comentarista quizá tiene otra lista de 4 naciones. Y el hecho que cada comentarista varía indica que no es tan confiable esa interpretación. ¿Cómo lo interpretaban los judíos? Porque este es parte del Antiguo Testamento y obviamente los judíos trataron de entender este libro de Zacarías. Bueno, los judíos tenían una interpretación muy particular. Los judíos interpretaban estos 4 cuernos de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Si quieren pueden leer después Daniel 7, van a ver que ahí hay 4 bestias y los judíos que muchas veces querían usar la Biblia para interpretar la Biblia, decidieron que como en Daniel 7 hay cuatro bestias y estos cuernos se supone están vinculados con bestias, los judíos pensaron deben ser las 4 bestias de Daniel capítulo 7. El problema con eso es que en el tiempo de Zacarías, 2 de esas bestias de Daniel 7 no habían aparecido todavía. Porque la tercera bestia es el imperio griego. La cuarta bestia, el imperio romano. Pero aquí Dios parece que está hablando de 4 cuernos que atacaron tiempo pasado al pueblo de Judá. Así que no parece tan convincente esa explicación tampoco de los judíos. Por lo tanto, me parece que la explicación más conveniente sería la siguiente. Los 4 cuernos representan 4 puntos cardinales. El norte, el sur, el este y el oeste. En ese sentido, el número 4 habla de algo universal, algo total. Y me parece que lo que Dios está diciendo simbólicamente es que el pueblo de Dios, aquí representado por Judá, siempre estará rodeado de enemigos. Eso significa los 4 cuernos. Siempre el pueblo de Dios estará rodeado por enemigos. Por ejemplo, hacia el norte estaba Siria y Asiria, grandes enemigos de Israel. Al este estaba Babilonia, los persas,
y también amonitas y los moabitas. Al sur estaban los árabes y estaba Egipto. Y al oeste estaban los filisteos y los fenicios, con las ciudades Sidón y Tiro, que atacaban muchas veces al pueblo de Dios. Así que si en sus mentes pueden tener un mapa de Palestina, en cualquier dirección que puedas ver, ahí había enemigos. Ahora, el tiempo de Zacarías, los enemigos más fuertes que habían atacado al pueblo de Dios eran los asirios, que llevaron al reino de Israel al exilio, y los babilonios. Pero podemos aplicarlo en forma universal. Ahora, miren ustedes lo que estos 4 cuernos que representan los enemigos del pueblo de Dios, ¿qué hicieron frente al pueblo de Israel o al pueblo de Judá? Quiero que noten ahora el verbo dispersar. Miren versículo 19. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá. ¿Qué significa eso? Dispersar. Me puse a estudiar este término y encontré en primer lugar que el verbo aquí se usa en Éxodo 32, el versículo 20. ¿Se acuerdan el incidente del becerro de oro? Cuando durante el Éxodo, Israel, habiendo prometido serle fiel a Dios, hicieron este becerro de oro. Y cuando Moisés bajó del monte con las tablas de piedra, Moisés se molestó tanto. ¿Qué hizo con ese becerro? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo con el becerro? Lo molió. Lo chancó, lo molió hasta hacer polvo del oro. ¿Y luego qué hizo? Dispersó el polvo sobre las aguas. Y al final no quedó nada. Este es el verbo que Dios usa aquí, dispersar. Vamos a Levítico, el capítulo 26 y el versículo 33, para notar un detalle interesante. Busquen en sus Biblias Levítico 26, el versículo 33. Quiero notar con ustedes que lo que Dios dice en Zacarías es lo que siglos antes Dios había advertido a su pueblo. ¿Cuál iba a ser la consecuencia de sus pecados? De cometer apostasía espiritual. ¿Qué es lo que Dios advierte? Miren, versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Así que lo que Dios le dice a través de Zacarías a su pueblo en Zacarías 1 no es nada nuevo. Dios había dicho a Israel, les había advertido, si ustedes me desobedecen, yo tendré paciencia por un tiempo. Pero si ustedes no se arrepienten, a la larga yo los voy a dispersar entre las naciones. Ahora vamos a Primera de Reyes, el capítulo 14. Quiero que tengan paciencia conmigo esta tarde porque tenemos que entender la enseñanza de la Biblia acerca de estos temas. Es muy importante tratar de seguir con mucho cuidado la enseñanza, porque si se distraen, van a perder la ilación y al final van a decir, no entendí nada. ¿Ok? Así que tiene que cooperar apoyándome con su concentración. Vamos a Primera Reyes 14 y el versículo 15. Una vez más, aquí Dios está advirtiendo de cómo Él va a castigar a su pueblo por desobediencia. Primera Reyes 14:15. Y Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas,
Él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá. Ahí está el verbo. Los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Así que Dios dice que Él va a dispersar a su pueblo. Pero volvamos ahora a Zacarías 1 y miremos el versículo 15. Porque en Levítico y en Reyes, Dios da la impresión que un día Él estaría dispuesto a dispersar a su pueblo como Moisés dispersó el oro de ese becerro hasta que no quedó nada. ¿Será que Dios hará eso con su pueblo? ¿Que los dispersará hasta no quedar nada? Miren lo que leemos en Zacarías 1, versículo 15. Dice, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Qué interesante eso. Comentamos la semana pasada. Dios permitió a los asirios y a los babilonios atacar a Israel y a Judá. Lo que Dios tenía en mente no era destruirlos por completo, pero Asiria y Babilonia aprovecharon el permiso que Dios les dio para atacar a su pueblo. Y eso fue precisamente lo que Asiria y Babilonia trató de hacer. Trató de destruirlos por completo. Pero en Isaías, Dios usa una imagen muy interesante que nos va a ayudar a entender exactamente qué pasó durante el exilio. Y esto es importante notar para luego entender qué es lo que Dios hace con la iglesia. Porque esta tarde estamos estudiando la historia de Israel para aprender lo que Dios hace con la iglesia. Por eso es tan importante estudiar esto. Vamos a Isaías, el capítulo 30 y el versículo 24. Recuerden, hermanos, que pueden ir haciendo preguntas en el chat de cualquier cosa que no entienden para al final poder contestar sus preguntas. Vamos a Isaías 30, el versículo 24. Isaías 30, versículo 24. A ver. Creo que anoté mal la cita. No, sí, está bien, sí. Versículo 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Ahí la palabra aventado en hebreo significa dispersado. Pero aquí la palabra se usa en un contexto muy interesante de cómo los judíos trabajaban la cosecha. ¿Saben lo que hacían los judíos? Cuando estaban cosechando el trigo o la cebada, con la hoz cortaban el tallo de la planta que tenía en la parte superior las espigas de trigo o de cebada. Lo cosechaban todo en manojos. Y luego, ¿qué hacían? Porque no iban a comer el tallo. Lo ponían todo en el piso y usaban un animal para jalar una plataforma pesada con piedras o metales cortantes debajo de la plataforma, y el animal jalaba la plataforma encima de esa cosecha y cortaba todo, cortaba la paja, los granos, cortaba todo. Y luego, ¿qué hacían? Aventaban. Me imagino que habrán visto alguna vez
en una película. El agricultor agarra una lámpara y avienta, lo tira en el aire, toda esa masa. ¿Y qué pasa cuando el viento sopla? El viento se lleva la parte liviana, la paja, el cascarón, lo que no se puede comer. Y ahí está el chacarero que le tira al aire, el viento va llevando toda la paja y al final cae a la tierra la parte pesada que es el grano. Y al final solo queda el grano y el viento se lleva la paja. Este es el cuadro que Dios usa para lo que él iba a hacer con Israel. Los iba a dispersar, sí, pero los iba a dispersar como aventando la cosecha. Y en ese proceso quedaría un remanente. El remanente de trigo bueno, verdaderos creyentes. Y la paja, los inconversos entre Israel serían destruidos y se acabarían. Eso pasó durante el exilio, ¿no es cierto? Muchos judíos murieron, pero personas como Daniel, Ezequiel, los padres de Zacarías, Ageo, sobrevivieron este proceso de juicio. Ellos eran el trigo, ellos eran la cebada, el remanente que sobrevivió el proceso de la dispersión. Por eso, hermanos, ¿se acuerdan lo que leemos en Lamentaciones 3, el versículo 20? En ese poema, Jeremías mirando los escombros de Jerusalén, llorando la destrucción de la ciudad y el templo. Pero ¿qué dice Jeremías en Lamentaciones 3, versículo 22? Esas palabras conocidas. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Jeremías era consciente. Dios había cumplido su palabra. Estaba usando a los babilonios para dispersar a la nación de Judá. Pero no serían destruidos por completo. Un remanente iba a sobrevivir. Miren cómo Jeremías lo expresa en capítulo 31 de su profecía y el versículo 10. Jeremías 31, el versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, no tenéis el verbo otra vez, el que esparció a Israel, lo reunirá, ese trigo, ese grano, verdaderos creyentes, lo reunirá y lo guardará como el pastor guarda a su rebaño. Y hermanos, no tengo tiempo para leerlo con ustedes porque es un pasaje muy complejo y quizá les voy a confundir más que ayudar si lo leyera ahora, pero anoten a lo menos Ezequiel 5, todo el capítulo, pero particularmente versículos 1 al 4 y luego capítulo 6, versículo 8 al 9. Porque ahí tenemos este cuadro también. Dios iba a dispersar a su pueblo, pero un pequeño remanente iba a sobrevivir. No porque lo merecían, sino por la gracia de Dios. Así que aquí en Zacarías, capítulo 1, cuando Dios dice, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, no hay que pensar que Dios está hablando de una destrucción total. Es cierto, Dios había advertido que tenía el derecho de hacerlo, pero Dios en su misericordia no lo hizo. Mantuvo un remanente. Ahora vamos al cumplimiento histórico. En primer lugar, obviamente, cuando los babilonios
atacaron a los judíos, quedó un remanente. Daniel, Ezequiel, Zacarías, Ageo y miles de judíos más sobrevivieron y volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo. Pasan los siglos. Se repitió la historia, hermanos. Se repitió la historia. Porque cuando Cristo vino a este mundo, ¿en qué condición estaban los judíos? Estaban en apostasía otra vez. Aunque los fariseos daban la impresión que eran celosos por la ley, la verdad, como dijo el Señor, el corazón del pueblo estaba lejos de él. Y crucificaron al Mesías. Qué terrible. Y en el año 70, después de Cristo, Dios permitió a los romanos atacar a Israel. Y los romanos dispersaron a los judíos, ¿no es cierto? Hace 2000 años, los romanos dispersaron a los judíos. Y cualquiera pensaría que marcaría el fin de la nación de Israel. Y por 2000 años casi, por 2000 años, los judíos anduvieron errantes por todo el mundo, perseguido de nación en nación. Pero ¿qué pasó el año 1948? Un tremendo milagro. Dios permitió en su gracia que los judíos vuelvan a Jerusalén y establezcan una vez más la nación moderna de Israel. Ahora, hago hincapié. Israel hoy en día no es un pueblo que ama a Dios. Siguen en apostasía espiritual. Pero algo Dios está haciendo, ¿no es cierto? En su gran misericordia, Dios ha hecho este milagro de permitir a los judíos sobrevivir 2000 años y ahora están otra vez en su tierra. No se dan cuenta, pero están esperando ver cuál será la última palabra de parte de Dios en cuanto a ellos. Hermanos, ahí tenemos algo de estos 4 cuernos. Pero ¿qué del cumplimiento espiritual? Pensemos ahora en la iglesia. Porque, hermanos queridos, escuchen muy bien ahora, escuchen muy bien. Esto es muy importante para que entiendan bien la Biblia. Israel es una sombra de la iglesia. Repito, la nación de Israel es una sombra de la iglesia. El apóstol Pablo lo menciona, entre otros lugares, 1 Corintios, el capítulo 9. Cuando Pablo dice, las cosas que ocurrieron a Israel ocurrieron como un ejemplo para nosotros, los creyentes en la iglesia. ¿Eso qué significa? Lo siguiente. Si Dios advirtió a Israel que si ellos cometían apostasía espiritual, Dios los iba a dispersar. Hermanos, la misma advertencia es cierta para la iglesia. Si la iglesia comete apostasía espiritual, Dios también dispersará a la iglesia. Y tristemente, a lo largo de 2000 años, han habido muchos cuernos, entre comillas, que han atacado la iglesia y la han dispersado. Por ejemplo, los musulmanes. En el siglo 7 y 8, en el norte de África, la iglesia cristiana estaba en apostasía espiritual. Y Dios levantó a los musulmanes, atacaron a los cristianos y fueron dispersos. Más adelante, Dios usó la iglesia católica, poderes católicos, para atacar a protestantes. Más adelante, el siglo XX, Dios usó a los comunistas también para atacar a los
cristianos y parte de la iglesia. Hermanos, esta es la realidad. A lo largo de los siglos, cuando la iglesia ha caído en apostasía espiritual, Dios ha permitido que algún cuerno se levante para dispersar a la iglesia. Pero sigue en pie este principio. Dios nunca va a destruir a la iglesia. Siempre quedará un remanente por la gracia de Dios. Ahora pasemos, hermanos, a la segunda parte de esta visión. Pueden ver que, aunque la visión es corta, está llena de significado y por eso hay que avanzar lentamente y no estar apurados por estudiar el libro todo de golpe. Pensemos ahora en la segunda parte, versículos 20 y 21, donde Zacarías ve una segunda cosa. Habiendo visto los cuernos, ¿qué es lo que él ve ahora? Versículo 20. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Bueno, la Reina Valera traduce carpinteros. La palabra en hebreo significa un artesano. Una persona que trabaja con ciertos materiales. Por ejemplo, podría ser que trabaja con metales. Un herrero, por ejemplo, como en el cuadro. Podría ser una persona que trabaja con piedras preciosas, labrando un diamante para que pueda lucirse bien. Puede ser, como en esta traducción, un carpintero que trabaja en madera, o podría ser un artesano que trabaja con piedras, labrando una gran iglesia hecho de piedra. Así que es una palabra genérica que simplemente significa un artesano que trabaja con algún material. Esto es lo que Zacarías ve. Quiero que noten la pregunta que hace Zacarías. ¿Pueden ver la diferencia entre la primera pregunta? En versículo 19, cuando Zacarías ve los cuernos, ¿cuál es la pregunta de Zacarías? ¿Qué son estos? ¿Qué significan? Pero cuando aparecen los carpinteros, noten, Zacarías no hace esa pregunta. No hace la pregunta, ¿qué son estos? Para Zacarías era muy obvio que eran artesanos que iban a trabajar con los cuernos. La pregunta que él hace es diferente. Versículo 21. ¿Qué vienen estos a hacer? El interés de Zacarías tiene que ver con la acción, no con la identidad. Pareciera que Zacarías intuye quiénes son. Lo que él quiere saber es qué es lo que van a hacer. Y la respuesta es, estos son, o lo que van a hacer es que van a golpear los cuernos. Versículo 21. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos, los artesanos, han venido para hacerlos temblar. Ahí está la primera acción, hacerlos temblar. Y la segunda acción, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Ahora, ¿qué son estos 4 carpinteros? Hay algunos que dicen, estos 4 carpinteros deben ser los 4 imperios de Daniel capítulo 2. ¿Se acuerdan de esos 4 imperios que están en la estatua? La cabeza de oro representa Babilonia. El pecho de plata representa los medo-persas. El vientre de bronce representa los griegos y las piernas de hierro representa el imperio romano. Y hay algunos que dicen, estos 4 carpinteros son esos 4 reinos. Y por eso Zacarías no hace la pregunta quiénes son, porque él ya los identificó. Pero
¿A qué se debe esa explicación? Por lo siguiente, escuchen bien. Pregúntate, hermano, ¿quién fue el poder que atacó a las 10 tribus del norte, Israel? ¿Quién los llevó al exilio? Los asirios, ¿no es cierto? Ese cuerno, los asirios, atacó a Israel. Ahora pregúntate, ¿y quién derrotó a los asirios? Los babilonios. Los babilonios atacaron al cuerno de Asiria. Y por eso algunos dicen, este es el primer carpintero, Babilonia. Y el segundo carpintero sería el pecho de plata, los medo-persas. ¿Por qué? Porque los medos persas atacaron a Babilonia. Babilonia siendo el cuerno que llevó a Judá al exilio. Así que ese cuerno, Babilonia, resultó ser atacado por los medo-persas. Ahora en el tiempo de Zacarías, los enemigos son los medo-persas. ¿Y quién atacó los medo-persas y los conquistó? Los griegos, el vientre de bronce. Los griegos oprimieron a los judíos, siendo como un cuerno. Y al final, ¿quién derrotó a los griegos, a ese cuerno? Los romanos. Así que esta interpretación dice, hay 4 cuernos: Asiria, Babilonia, Medo-Persa y griega. Y hay 4 carpinteros: los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos. Bueno, muy interesante esa posibilidad. Les dejo a ustedes para reflexionar. Pero otros dicen no. Si los cuernos no son naciones específicas, sino que representan a cualquier enemigo que atacara al pueblo de Dios, tiempo presente, pasado, futuro, los carpinteros también. No lo vamos a identificar específicamente. Lo que Dios está diciendo es que, al igual que Dios a veces levanta un cuerno, entre comillas, un poder político-militar para atacar a Israel, Dios también es capaz de levantar, entre comillas, un carpintero, un artesano, que va a atacar al cuerno que atacó al pueblo de Dios. Así que en realidad, estos carpinteros o artesanos son instrumentos en las manos de Dios. Poderes que Dios usa para atacar a los que atacan al pueblo de Dios. Y hermanos queridos, espero que esto ya nos empiece a alentar esta tarde. Porque creo que todos ya sabemos bien que la iglesia está constantemente siendo atacada. Y hoy en día, muchos atacan a la iglesia. Ese movimiento LGTB le encanta atacar a la iglesia. Gente liberal le encanta atacar a la iglesia, llamarnos cucufatos anticuados. El movimiento mundial ecuménico ataca a la iglesia evangélica por no participar con ellos. Uno podría continuar. Pero qué lindo saber que esos cuernos, LGTB, los liberales, grupos ecuménicos, son cuernos. Para cada cuerno, Dios tiene un carpintero que los va a atacar. Porque el que ataca a la iglesia toca algo muy particular del pueblo del Señor. Así que podemos tomarlo de esa manera. Vamos a ver cuál es la misión. Vamos a anotar versículo 19. Estos 4 artesanos carpinteros, ¿qué van a hacer? En primer lugar, dice, van a hacer temblar. Van a hacer temblar a los cuernos. Y hermanos, ya lo he mencionado esta tarde, como diferentes imperios atacaron a aquellos imperios que dispersaron a los judíos. Así que a lo largo de la historia hemos visto esto. Y hermanos, al fin de la historia, lo vamos a ver también.
Volvamos a Daniel 2. Esa estatua de 4 o 5 metales. ¿Se acuerdan cómo termina esa visión, ese sueño en Daniel 2? Una piedra baja del monte, golpea la estatua, estos 4 imperios, 5 imperios, y los destruye por completo. Pero antes de destruirlos, ¿qué pasa, hermanos? Traten de usar su imaginación ahora. ¿Alguna vez han visto un tremendo huaico? Imagínate un huaico donde una enorme piedra es arrancada de la cima de un monte y viene rodando. Digamos, una piedra que mide 1/4 kilómetro de cuadrado. ¿Te imaginas lo que una piedra de 1/4 kilómetro de tamaño pesaría? Y si empieza a rodar bajando de una montaña, ¿qué haría toda la montaña? Temblaría, ¿no es cierto? Cualquier persona cerca sentiría el temblor de esta tremenda piedra rodando en un huaico. Hermanos, permítanme decir lo siguiente. Escuchen bien. A mi criterio, ya estamos sintiendo los temblores. Ya estamos sintiendo los temblores. Hoy en día. Hermanos, miren esta imagen. Estamos aquí en esta clase por la pandemia. ¿Acaso la pandemia no ha hecho temblar a las naciones? Este es el artesano que Dios está usando. Las naciones que se rebelan contra Dios, las naciones que dicen Dios no existe, las naciones que dicen la Biblia no sirve, hay que votar la Biblia. Dios ya está haciendo temblar las naciones. La pandemia, tremenda tembladera en todo el mundo. Pero hay también toda una serie de desastres naturales. Cada vez que un huracán de nivel 5 amenaza a los Estados Unidos, empiezan a temblar en Estados Unidos. En Alemania, hace 2 semanas, los alemanes temblaron cuando una inundación inesperada barrió por algunos pueblos, destruyendo casas, dejando atrás un desastre. Los alemanes están asustados y ahora están diciendo hay que dejar de atacar este calentamiento global. Están en pánico los alemanes. En la China, pasó lo mismo en la China hace unos días. Ayer en las Filipinas, otras inundaciones. Miren, hermanos, miren las casas totalmente anegadas en la imagen. Carros amontonados unos sobre otros. ¿Se imaginan el costo de estas inundaciones? Miles de carros destruidos, miles de hogares inundadas. Dios está enviando los artesanos. Y los artesanos ya están cumpliendo su misión. Están haciendo temblar a los cuernos. Pero hermano, escuchen bien ahora. Escuchen bien. Si somos la iglesia, no somos el cuerno, ¿no es cierto? Nosotros no somos el cuerno. El artesano hace temblar al cuerno. El creyente no debe temblar. Yo sé que cuando escuchamos esto, a primera vista nos genera cierto temor. Ay, ¿qué pasará con nosotros si esto ocurre? Hermanos queridos, es Dios haciendo temblar a las naciones. Somos su pueblo. Y al igual que Zacarías, estaba queriendo animar a los judíos en esta tarea de reconstruir el templo. Tenemos que animarnos y escuchar la palabra de Dios esta tarde. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Nuestra tarea es seguir edificando el cuerpo de Cristo. No hay que temblar cuando vemos estos desastres. Hay que seguir trabajando.
hay que seguir predicando el evangelio, porque no somos cuerno, somos pueblo de Dios. Ahora, me he adelantado un poco. Voy a pasar esta parte, porque en segundo lugar, miren qué más hacen estos artesanos. Zacarías 1:21. Han venido para hacerlos temblar y en segundo lugar para derribar a los cuernos de las naciones. Derribar. Derribar significa tumbar, traer abajo, derribar. Y hermanos queridos, escuchen bien. La Biblia tiene abundantes ejemplos de esto, ¿no es cierto? Piensa en Egipto. Durante el Éxodo, ¿qué pasó con Egipto? ¿Simplemente tembló Egipto? Bueno, para la segunda, tercera plaga, Egipto ya estaba temblando. Pero como no se arrepintieron, al final Egipto fue destruido. ¿Qué pasó con Asiria? Esa potencia mundial que atacó a las 10 tribus del norte, llevó a Israel al exilio. ¿Qué pasó con Asiria? Bueno, ¿dónde está la capital Nínive ahora? El pastor David López, trabajando en Irak. David está cerca de las ruinas de Nínive. Ruinas. Nínive ya no existe. Ese cuerno ha sido destruido por los artesanos divinos. ¿Y qué de Babilonia? Esa gran ciudad de orgullo que atacó a Jerusalén destruyendo el templo de Jehová. ¿Dónde está Babilonia ahora? Hermanos, Babilonia está bajo las arenas de Irak. No queda nada de Babilonia. Pero Jerusalén sigue en pie. Israel sigue en pie. Hermanos, esto es lo que Zacarías está diciendo. Los que se atreven a atacar al pueblo de Dios tendrán su momento de gloria. Tendrán su momento cuando parece que están venciendo. Pero Dios tiene paciencia. Y al final, Dios atacará a cualquier cuerno que se levanta contra su pueblo. Y Dios tiene más que suficiente artesanos, entre comillas, para derribar a cualquier cuerno que se levanta contra el pueblo de Dios. Aquí un pequeño mapa, no tengo tiempo para ampliar, pero les siembro la idea. Aprovechen esta semana para estudiar un poquito más. La guerra de Yom Kippur. Cuando Israel fue atacada por cuernos que rodean a Israel hoy en día. Una noche, sorpresivamente, el día de descanso para el ejército de Israel, los egipcios se confabularon con los sirios y con los jordanos para atacar a Israel. 3 naciones atacaron a Israel sorpresivamente en los años 60. Parecía que Israel iba a desaparecer. ¿Cómo podían resistir un triple ataque sorpresivo cuando el ejército estaba de vacaciones? Pero saben, en menos de 3 semanas, Israel no solo contraatacó, sino que invadió Egipto, invadió Siria, invadió Jordania, y las Naciones Unidas tuvieron que suplicar a Israel a detenerse porque iban a barrer con todo. Eso no se debe a la inteligencia de los judíos. Se debe a que Dios defiende a su pueblo. Cuando cuernos se levantan contra ellos, Dios es capaz de defender a su pueblo. Y hermanos, si Dios ha hecho eso para la nación de Israel, que no es precisamente su pueblo ahora, ¿se imaginan lo que Dios hará por la iglesia, que sí somos su pueblo? Y hermanos, a lo largo de los años,
Muchos han tratado de atacar a la iglesia, pero la iglesia sigue en pie. Estamos entrando quizás una etapa muy difícil, cuando los enemigos del pueblo de Dios serán muy fuertes, muy numerosos y la iglesia aparentemente débil. Lo que la iglesia jamás debe hacer, es ceder a la presión, jamás. Cada vez que Israel cedió a la presión, perdieron. Cuando la iglesia cede a la presión del mundo, cae en la apostasía espiritual y pierde. Lo que la iglesia tiene que hacer es poner su confianza en Dios, mantenerse fiel al evangelio, aunque el mundo se ría, aunque nos persigan, aunque nos arresten, pase lo que pase, hay que ser fiel al Señor. Y Dios un día, tarde que temprano, Dios derrotará a esos enemigos y bendecirá a su pueblo. Quiero terminar leyendo con ustedes la profecía de Ageo. Podemos mirar ahora para terminar Ageo 2, versículos 6 y 7. Antes que Zacarías empezara su ministerio, ¿qué es lo que Dios había dicho a través de Ageo? Versículo 6 del capítulo 2. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, la primera venida de Cristo. Miren versículo 21 y 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová. Dios prometió a través de Ageo destruir a los enemigos de su pueblo y darles a ellos la victoria. ¿Qué tiene que ver con Zacarías? Bueno, la semana pasada notamos que Zacarías empieza su ministerio cuando ya estaban construyendo el templo y los gobernadores de los persas vinieron para amedrentar a los judíos. Y el peligro era que los judíos una vez más iban a dejar de construir el templo por temor. Y Zacarías entra para confirmar la profecía de Ageo, para ratificarla y mostrar cómo Dios lo iba a hacer. Dios destruiría cualquier cuerno que se levante contra su pueblo. En esa manera, hermanos, empezamos a entender cómo el ministerio de Zacarías encaja perfectamente bien con Ageo. Pero verán, la Biblia no es para leerla nomás. Si tú solo lees la Biblia, no lo vas a entender. Yo les aseguro, no lo vas a entender. No capítulos como estos. Para entender hay que estudiar. Para estudiar lleva tiempo. Hay que investigar. Hay que aplicar nuestras mentes. Hay que aprender principios bíblicos. Y poco a poco se va aclarando el mensaje de la palabra de Dios. Espero que esta tarde les he ayudado a entender mejor este libro de Zacarías. Tenemos hasta diciembre para estudiar este libro, porque hay maravillas en este libro para conocer. Dios nos dé la perseverancia para permanecer hasta el fin del estudio. Vamos a dejarlo ahí por esta tarde. Vamos a ver, hay unos minutos para preguntas. Vamos a ver si hay alguna pregunta
Jonathan, en el chat. No, por ahora no ha llegado ni una pregunta. Ok. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario sobre esta clase? Veo aquí en el chat un mensaje, no sé si es para mí nomás, de Alfredo Correa. Dice, ¿será posible que Dios continúe el proceso de dispersión, pero ahora de los llamados? Mateo 22:14, con la finalidad de separar el grano de la paja, es decir, separar el trigo de la cizaña hasta el tiempo de la siega. Yo creo que sí, Alfredo. Creo que eso es exactamente lo que vamos a ver en la iglesia. Eso ya ha pasado en Europa. En el siglo XIX, Europa, la iglesia protestante abandonó la palabra de Dios y se volvió apóstata. Los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, casi todos se volvieron apóstatas del siglo XIX. Rechazaron la Biblia como un libro inspirado por Dios, negaron los milagros, negaron que Jesús era el Hijo de Dios, negaron la resurrección. Increíble. Se llamaban cristianos. ¿Qué hizo Dios? Envió 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. Y murieron millones de europeos. El pastor Martin Lloyd Jones, que estaba en Londres predicando durante la Segunda Guerra Mundial, él predicó una serie de prédicas diciendo claramente la Segunda Guerra, las 2 guerras mundiales es el juicio de Dios sobre Europa por su apostasía espiritual. Pero ¿qué surgió durante el siglo XX? En Europa, ¿qué surgió? En Estados Unidos, ¿qué surgió? La iglesia evangélica. Hermanos, iglesias como la Alianza surgieron de la apostasía espiritual. ¿Cuál es el gran peligro para las iglesias evangélicas hoy en día? Que hoy en día está empezando el mismo proceso de la apostasía del siglo XIX. Solo que ahora son evangélicos. Evangélicos empiezan a decir, mira, aunque la Biblia dice esto, no hay que aceptar la Biblia, porque los tiempos han cambiado. Por ejemplo, la Biblia dice claramente, el liderazgo de la iglesia deben ser varones. Cristo escogió 12 apóstoles. El apóstol Pablo nombró varones ancianos. Nunca leemos de mujeres pastoras en todo el Nuevo Testamento. Pero como la sociedad hoy en día, por el movimiento feminista, argumenta que las mujeres son capaces de hacer todo y pueden ser líderes, varios sectores de la iglesia evangélica están dispuestos a negar la autoridad de la Biblia y decir lo que Pablo dijo estaba bien para su tiempo, pero las cosas han cambiado y ahora podemos tener mujeres pastoras. Hermano, así empieza la apostasía espiritual. Es la iglesia escuchando a Satanás cuando Satanás dice, ¿con que Dios ha dicho algo? ¿Con que Dios ha dicho el varón debe ser la cabeza? No, dice Satanás, no hay que creer la palabra de Dios. Tristemente, hay muchos evangélicos hoy en día que están negando la autoridad de la palabra de Dios. Hay otros evangélicos ahora que, habiendo aceptado el ministerio de la mujer pastoral, ahora también están aceptando matrimonios homosexuales. Porque una vez que estás dispuesto a negar la autoridad de la Biblia y cambiar la ética cristiana de acuerdo a lo que está la filosofía corriente, eso ya es la apostasía espiritual. Y hermanos queridos, esto es muy serio. Y yo temo que muy pocos en América Latina están dispuestos a reconocer eso. Yo no soy profeta,
pero he vivido en Europa. He leído la historia de Europa, la iglesia, siglo XIX y XX. Y si la iglesia evangélica en América Latina no tiene mucho cuidado, la iglesia evangélica va hacia la apostasía espiritual también. Y Dios sabrá castigar a la iglesia. Y Dios sabrá levantar el remanente. Los que van a sufrir son los que hoy en día son muy populares, argumentando a favor de esas ideas progresistas. Hoy en día son los felicitados. Pero un día Dios tendrá que tratar con personas que niegan la autoridad de la palabra de Dios. Es cosa seria. Cuando la iglesia abandona la enseñanza bíblica porque la sociedad está diciendo otra cosa, eso es muy serio. ¿Ok? Pero Dios guardará a su pueblo. Y aunque quedemos un grupo reducido, sabremos que somos el pueblo que por la gracia de Dios persevera. ¿Ok? Jonathan, ¿algo más? No, aún no me llega ninguna pregunta a mí. Creo que me están escribiendo a mí directamente, es el problema. ¿Ya? Alguien ha escrito, es que las iglesias evangélicas, entre ellas la alianza, se están volviendo permisiva. Felizmente la alianza todavía mantiene una postura bien evangélica y eso me alegro saber eso. El problema es que estamos rodeados por otras iglesias que sí se han vuelto permisivas. Y cualquier iglesia tendrá que tener cuidado. ¿Ya? Tendrá que tener cuidado. Muy bien. No hay nada más en el chat. Así que si no hay una pregunta que quieran hacer en forma verbal, alcen su mano si quieren tomar la palabra. Aunque yo no puedo ver las manos de todos, pero espero que alguien pueda ver sus manos para prender su micrófono. Si no, lo dejamos ahí, hermanos, por esta tarde. Recibirán más tarde la grabación para escuchar si no estuvieron desde el comienzo. Tratemos de estar a las 4 en punto para no perder la clase. Tenemos mucho que estudiar en las siguientes semanas. Dios nos ayude a estar en cada clase para no perder nada de la clase. ¿Ok? En un momento les voy a compartir también el PowerPoint y la separata que tiene todos los versículos, todos los detalles para que puedan seguir estudiando ustedes también. ¿Ok? Voy a pedir a Wilfredo, por favor, Wilfredo, guíenos en oración, dando gracias por la clase esta tarde y pidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ok, pastor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos enseñas cada día más a conocer más de ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has revelado todo ya, pero aún nos falta mucho entendimiento espiritual, mi Dios. Por eso te damos gracias en este tiempo, que tu Espíritu Santo ha guiado a Pastor Alex y a nosotros, Señor, también, para conocer más de ti y por sobre todo, Señor, escuchar tu voz. Gracias porque podemos estar confiados, Señor, que a pesar de todo lo que está pasando, pueda pasar en el mundo, todo es parte de tu plan y es también el cuidado de tu iglesia, Señor. Tú lo haces todo para el cuidado de tus hijos. Gracias porque podemos confiar en ti y podemos estar seguros, Señor, en esa protección tuya. Mi Dios, permite que podamos durante esta semana repasar y entender, pero que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y también en ese repasar, tú nos hables, Madre, de manera personal a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, pedimos de tu bendición especial para este día y para toda esta semana, para cada uno de mis hermanos, Señor, presentes aquí en la clase. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias. Ahora podemos...